Señor, te damos muchas gracias, porque en todo, Señor, tú estás involucrado en nuestras vidas, queriendo obrar, queriendo llevarnos a conocerte más, queriendo, Señor, enseñarnos a depender más de ti. Señor, gracias te damos porque nos enseñas con tanto amor, con tanta paciencia, con tanto cuidado. Señor, en esta hora queremos poner delante de ti ese tiempo que vamos a estar meditando acerca de tu palabra. Señor, que sea tu mensaje, que sea tu espíritu hablando a los corazones. También muy especialmente oramos por cada niño que va a salir a sus clases, Señor, que ellos puedan recibir una palabra tuya, una semilla que pueda dar fruto en sus corazones. Señor, sé con los maestros que van a estar con ellos, bendícelos, bendice su disposición, oh Dios, y bendice el tiempo que estamos aquí reunidos como comunidad. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden los niños pasar a sus clases. Dios les bendiga. Pues hemos estado hablando, hermanos, estas semanas acerca de la generosidad y la avaricia, porque yo considero muy importante que como cristianos podamos vivir libres de esta idea que el mundo predica y enseña acerca del dinero, acerca de donde invertimos nosotros, y que podamos como cristianos y creyentes ser libres de ese temor, de esa avaricia, porque es una combinación, ¿verdad? Se junta el temor de perder lo que tenemos con la avaricia de tener lo que no tenemos, y comienza una espiral que de alguna manera entendemos que sostiene la economía a gran escala. Pero, hermanos, esa economía nosotros sabemos que no está sustentada por Dios, sino que nosotros somos de un reino diferente, y un poco de esto quiero hablar en esta hora. Me gustaría que fuéramos a Mateo 13, versículo 44. No sé si ahí viene mero abajo una imagen, entonces, solamente para que sea una referencia de lo que vamos a estar hablando. Amén. Mateo 13, 44, y vamos a leer esos 3 versículos. Son 2 historias. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Unas parábolas que Jesús nos enseña. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de estas historias y sabemos el contexto y sabemos lo que más o menos significan. Fíjense que a mí me pasó que desde hace poquito más de un año que estoy rentando una casa ahí en el mero centro, que ahí rentando esa casa empezó cada vez, conforme iban la gente conociendo que estaba rentando en esa casa, iba saliendo el tema acerca de los entierros, de los tesoros que se han encontrado, de que Pancho Villa enterró mucho oro y que la gente lo ha encontrado. Y no sé cuántos han escuchado alguna historia parecida así de un entierro que alguien encontró y que Pancho Villa, ¿verdad? Y que casi siempre es así como que un trabajador lo encontró y luego ya se lo llevó y no volvieron a saber nada de él. O de que un gobernador lo encontró y ya con eso pagó las deudas del Estado. Se dice, ¿verdad?, de Patricio Martínez, que anduvo ahí limpiando toda esa zona del centro, porque, bueno, yo la verdad soy un beneficiado de todo ese trabajo que se hizo ahí en esa gestión del señor Patricio Martínez, porque en el área donde yo rento esa casa y donde está la escuela de música, híjole, antes de ese trabajo de remodelación, yo creo que nadie queríamos entrar a esa zona. Era una zona muy fea, y ahorita es una zona muy tranquila, muy bonita, muy en el sentido de que bien relajado, bien tranquilo, no se siente ningún peligro, no se siente como que uno está en algo extraño.
Pero cuenta, ¿verdad?, que Patricia Martínez encontró mucho dinero. Y ya un poquito de esto habla Jesús, porque yo creo que no era, si en el tiempo de Pancho Villa no era tan descabellada la idea de andar enterrando oro, yo creo que en los tiempos de Jesús menos, y con todos los cambios y las guerras y los imperios cayendo y levantándose y las conquistas, pues sí era común que algunos tesoros de familia se quedaran enterrados. Y Jesús lo toma esa idea, que estaba en la imaginación de todas las personas de un tesoro, y que todos quisiéramos toparnos con esta suerte de encontrar algo que cambia toda nuestra situación. Y Jesús lo enseña como parte del reino de los cielos. Y esta primera historia, ¿verdad?, porque son dos historias, pero esta primera historia nos habla acerca de un hombre que estaba en un campo. Seguramente lo estaba trabajando. Era un obrero que seguramente estaba trabajando, no iba pasando solamente por ahí, no estaba a lo mejor buscando un terreno, pero dice que lo encuentra y que lo esconde de nuevo y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y muchas veces yo creo que nosotros sentimos eso, experimentamos eso, hermanos, que estamos comprando todo un campo porque conocemos el valor de lo que hay ahí escondido. Yo no sé si tú has sentido que estamos comprando un campo. Hay mucha tierra de por medio, hay muchas cosas sucediendo ahí, pero entendemos que hay algo ahí que su valor sobrepasa el valor de todo ese terreno y el valor de todo lo que tú podías haber tenido. Y verdad, a veces yo meditaba cómo nosotros entendemos el evangelio como el venir a la iglesia, el evangelio como pues leer la Biblia a lo mejor una vez a la mañana, a lo mejor una vez al día, hacer una oración, y no nos damos cuenta que hay un campo, pero que ese campo, lo que lo hace valioso y lo que lo hace distinto de cualquier otro campo es lo que hay en él. Y yo creo que Jesús tenía muy claro esto, ¿no? Cómo el reino de los cielos se puede asemejar a esta idea de encontrar un tesoro y luego poder adquirirlo con todo lo que conlleva ese terreno, con todo lo que conlleva, entendiendo que su valor está escondido tal vez en el corazón de ese terreno. Yo quiero animarlos, hermanos, porque yo sé que a veces vemos un terreno muy grande, un campo muy grande, y se nos olvida el valor de lo que hay escondido. Y que el reino de los cielos a veces viene acompañado de esta compra, de poder deshacernos de todo lo que tenemos y comprar un campo grande. Y luego que tenemos que hacer el trabajo de escarbar y que tenemos que hacer el trabajo de buscar, pero que no perdamos de vista lo que está enterrado en el corazón de ese campo. Y la otra historia, aunque parece similar, es un poquito diferente. Lo que tienen en común es que estos dos hombres, el obrero, el trabajador, que encuentra el tesoro en el campo, y el mercader de perlas, vendieron todo lo que tenían. Creo que esa es la esencia de estas dos historias, más allá de hablar de tesoros escondidos y de campo y de perlas. Creo que la esencia, yo creo que todos entendemos, la esencia de estas historias que Jesús contó es que nos quería revelar el costo del evangelio, el costo del reino de los cielos, y cómo es que estos hombres vendieron todo lo que tenían. Y creo que necesitamos entender, hermanos, que el evangelio del reino de los cielos es algo terrible por una manera, pero glorioso también. Y no se puede separar, no puedes solamente hablar acerca de lo glorioso del evangelio sin mencionar lo terrible, y no podemos vivir pensando en lo terrible sin recordar lo glorioso del evangelio. Y esto es lo terrible, hermanos. Vemos que estos hombres, los dos, tuvieron que venderlo todo. Particularmente en la segunda historia, ¿verdad? Dice que eso era un mercader de perlas, era una persona que se dedicaba a esto, al menos así lo describe Jesús, alguien que
entendía el precio, el costo, que andaba buscando cómo poder hacer un poco de ganancia, que él ya entendía que seguramente, como sucede en estos casos, era gente que ya tienen sus clientes, que ya saben dónde buscar, comprar, y saben en dónde ofrecer para vender, y que tiene todo este sistema que es lo que le permite sacar una ganancia y vivir de eso. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que nos acercamos por primera vez a Dios, si tú fuiste alguien que no nació en un hogar cristiano, que pues tu familia no eran religiosos, si te acercas por primera vez a la religión, nos acercamos reconociendo que tenemos un faltante, nos acercamos reconociendo que sí tenemos muchas cosas buenas, pero algo nos falta, ¿verdad? Como este mercader de perlas, seguramente él tenía sus propias perlas, seguramente él tenía un capital del cual él podía comprar para luego vender y todo eso, pero no esperaba encontrarse tal vez ese día con una perla que sobrepasaba el precio de todo lo que él tenía. Y esto, hermanos, nos enseña de que el evangelio de Cristo Jesús, el reino de los cielos, es algo que tú no solamente añades a tu vida, así como una perla más, algo ahí para poder coleccionarlo. Y hoy, en la mentalidad moderna, ¿verdad? Si podemos pensar cómo escuchamos que piensa la gente, cómo se expresan, pues hablan mucho acerca del balance, de tener tu vida balanceada. Y eso es lo que muchas veces está la gente buscando, balancear, porque sienten que tienen que tener su vida financiera, un cierto atención, una cierta peso en su vida, pero tu vida amorosa y tus relaciones y la familia, y luego de repente como que sí falta la onda esta de la espiritualidad, y queremos encontrar un balance, y simplemente lo que buscamos es saber qué me ofrece esta religión, qué me ofrece estas otras prácticas espirituales para poder poner mi vida en un balance. Y eso nos suena muy bien, sobre todo a nosotros como pues seres humanos en este siglo, ¿verdad? Tener nuestra vida en balance. Y es lo que a veces solamente estamos buscando. Añadir ese poquito que le hace falta a mi vida de espiritualidad. A lo mejor asistir los domingos en la mañana, a lo mejor empezar a leer un poquito más la Biblia, a lo mejor leer algún libro espiritual, escuchar alguna plática, porque buscamos ese balance. Y yo creo que este mercader es lo que a lo mejor estaba buscando en ese día. Y cuando yo meditaba acerca de esto, recordé a aquella historia de Jesús y el joven rico. ¿Lo recuerdan? El joven rico era una persona que se acercó con Jesús, y sabemos que él tenía así como, de repente dicen, todos sus patitos en orden, toda su vida bien acomodada. Era una persona joven, era una persona con recursos, era una persona que seguramente era respetado en su comunidad, en su sociedad. Era alguien que a la interrogación de Jesús él pudo contestar que él cumplía. Él sabía dentro de sí mismo que él estaba a los estándares de lo que la ley demandaba. Él tenía, por decirlo, todo. Y muy probablemente ese joven aparte era bien parecido, entonces lo tenía todo. Cualquiera podría pensar que lo tenía todo, pero él sentía que algo le faltaba. Y cuando oyó de este maestro que se había levantado y que tenía unos cuantos años ahí predicando, él dijo: pues es que sí, tengo todo esto, tengo mis riquezas, y tengo el respeto de la sociedad, y tengo la satisfacción frente a mis líderes religiosos de todo lo que he cumplido, pero hay algo que me falta. Y entonces yo creo que como ese mercader, él salió a buscar una perla más, algo que lo pudiera llenar, algo que pudiera traer ese balance que de repente sentía él que se le iba, ¿verdad? Y agregarlo a su bolsita, una cosa más. Y él se acerca a Jesús, y Jesús creo que es una de las personas que más fuertemente es, ¿cómo se le puede llamar? Como enviado por Jesús. O sea, es así como que la respuesta que le da Jesús es una de las respuestas a lo mejor más duras de entre los que se acercaron para platicar con él, para conocerlo, para entender y preguntarle lo que es el reino de los cielos. Y vemos que Jesús se va directo
a la yugular, se va directo al tema del asunto y le pide algo que a mí me llena a veces de temor, porque si nos ponemos a pensar, hermanos, seguramente la mayoría de nosotros tenemos más recursos de los que llegó a tener ese hombre. Ese hombre nunca se subió en un carro, ¿verdad?, que tenía aire acondicionado y que nomás encendías un motor y andaba. Nunca conoció lo que era tener una televisión o un celular o un colchón como el que tú tienes. O sea, ese hombre nunca estuvo en un colchón como el que tú tienes, por más gacho que pueda estar tu colchón. Ese hombre seguramente dormía en algo diferente que tú encontrarías muy incómodo hoy en día, y no conoció lo que era un microondas y agarrar nada más ahí un guiso del día pasado y meterlo y ponerle 30 segundos y que salga y que ya estás comiendo y estás comiendo mientras ves ahí unas noticias o estás viendo algún video interesante. Él jamás lo conoció. Y entonces a mí me llena de miedo entender que Jesús me está pidiendo todo, que un día Jesús me vaya a decir lo mismo que le dijo a este joven: a ver, tú, vende todo, ahí está tu Mazda 3 2010, véndelo y dáselo a los pobres. Y yo digo, ay, Señor, que no me vayas a pedir esto. ¿Cómo lo entendemos, hermanos? Pero yo creo que la esencia del reino de los cielos y lo que quería Jesús decirle a este hombre es que el reino de los cielos no es algo que tú agregas a tu vida, a lo demás que tú tienes. El reino de los cielos requiere que tú vendas todo lo demás, y eso es lo terrible del evangelio, porque hay muchas cosas buenas en nuestra vida. Y si ponemos a pensar en lo que a estos hombres les costó hacerse de ese campo, hacerse de esa perla, es deshacerse de cosas que tal vez eran reliquias de su familia, tal vez eran cosas que tenían un valor sentimental muy alto. En una casa que tal vez había construido su papá, o que había sido la casa de sus sueños, y tenían que deshacerse de ella. Y eso nos habla de que aún las cosas buenas en nuestra vida, hermanos, se tienen que ir si queremos hacer espacio para el reino de los cielos, si queremos hacer espacio para la perla de gran precio y para ese campo con un tesoro escondido. Nada se puede quedar. Y es lo terrible, porque nos acercamos al evangelio creyendo que, ok, si tengo este problemita, tengo este pecado en mi vida que no me deja avanzar, y yo estoy seguro que estas prácticas y estas ideas que son contrarias a lo que la Biblia enseña, aparte me están retrasando en mi vida, me roban paz, me quitan, me dejan sin esperanza. Entonces yo quiero cambiar eso y poner un poquito más de iglesia en mi corazón. Y eso es lo que estamos dispuestos a admitir, eso es lo que estamos dispuestos a dejar, eso es lo que estamos dispuestos. Nos acercamos con una lista muy clara de lo que yo estoy dispuesto a dejar y lo que quiero recibir a cambio. Y cuando llegamos delante de Jesús, Jesús nos dice que es todo o nada. En el reino de los cielos, hermanos, no hay, como llaman, ¿verdad?, que ni siquiera sé por qué lo dicen así, pero medias tintas. No hay medias tintas, no hay, pues más o menos sí, pero poquito, y no es un grado de cantidad, no es algo como que se va midiendo y que pues a lo mejor tú dices, ahora es cristiano porque antes iba 2 veces al año a la iglesia y ahora va todos los domingos a la iglesia, entonces ya es cristiano. Pero el cristianismo y lo que Jesús nos está enseñando aquí, hermanos, es que es todo o nada. No puedes estar con un pie aquí y un pie allá. No podemos retener las cosas que este mundo ofrece mientras queremos resguardar el tesoro que ofrece Cristo Jesús. Y hermanos, a nosotros, a muchas personas no les gusta escuchar esto, ¿verdad? Porque suena como a fanatismo, suena como que pues entonces necesitas que te laven el coco, necesitas que ya nada, y es algo tan práctico y tan real, y que es algo, hermanos, así que yo no te lo puedo decir, pero es el Espíritu Santo hablando a tu corazón de lo que Él quiere que renuncies, pero entendiendo, hermanos, que es todo, y el cristianismo, el reino de los cielos, hermanos, es un cambio completo en nuestro corazón. Escuchaba yo un ejemplo muy claro acerca de esto, y es que no sé cuántos se han topado alguna vez en la Biblia con un versículo así como que lo lees así como que, ay, caray, no, se me hace a mí que eso no aplica
ahorita. Y bueno, imagínense aquí dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia hay gente que dice, yo creo en la Biblia, nomás que sí, este pedacito y este otro pedacito, yo creo que no. Y yo creo que están equivocados, y yo sí leo los salmos, y yo sí creo que Jesús fue un buen maestro, pero aquí esto que menciona Pablo, esto que menciona Jesús, esto que dice acá el Antiguo Testamento, eso sí, yo pinto mi raya, y de aquí para allá, y esto es lo que sí acepto, y no. Y cuando tú te has encontrado, no sé cuántos se han encontrado yo con un pasaje en la Biblia, así como que te cuesta aceptar. Y déjame decirte que si no te has encontrado con un pasaje en la Biblia que te cuesta aceptar, te falta leerla un poquito más. Definitivamente necesitas leerla más porque vas a encontrar cosas. Y cuando tú tomas una decisión de decir esto lo dejo fuera, esto lo dejo adentro, te das cuenta que el que está tomando las decisiones, ¿en qué te estás basando para decidir que un versículo sí y otros versículos no? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién está tomando esas decisiones? ¿Quién está juzgando? ¿Quién es el juez que dice la Biblia, esto sí, esto no? Mi experiencia y mi razonamiento toma y hace un jurado, hace un juicio sobre la Biblia. Cuando tú estás en el reino de los cielos es al revés. La Biblia hace una evaluación de tu razonamiento y tu experiencia. ¿Y qué sucede cuando un cristiano que se ha entregado por completo y que ha entendido esto acerca del reino de los cielos encuentra un pasaje en la Biblia que le cuesta aceptar? Entendemos que estamos bajo autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad significa que no vas a hacer solamente lo que a ti te agrada o te gusta. Tenemos que aceptarlo, y en eso consiste el permitir que sea el reino de Dios el que evalúe nuestro razonamiento y nuestra experiencia y las ideas que escuchamos, ¿verdad? Y permitir que Él sea el juez en nuestra vida, no nosotros andarle haciendo al juez. Entonces te das cuenta, hermanos, que o estás aquí o estás acá, estás dentro o estás fuera, o lo tienes o no lo tienes. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Y cuando vemos, ¿verdad?, lo difícil, lo costoso que es, cuando tú dices esto es demasiado caro. ¿Cuándo hemos dicho esto es demasiado caro? ¿Verdad? A lo mejor cuando tú te encuentras algo que lo habías visto más barato y ahora lo ves más caro, que está pasando ahorita mucho con esto de la inflación, ¿verdad? Pero si yo les digo 100 pesos, ¿se les hace caro? Pues depende de qué, ¿no? Va a depender de que a mí me pasó hace unos años, íbamos en mi carro y veníamos toda mi familia, fuimos a ver una película al cine, no me acuerdo si era cumpleaños de Ami o algo así, pero estaba lloviendo y de regreso ya con mis papás, con Damaris, con Ami, caímos en un bache así pero feo. De hecho ya cuando caí me di cuenta que estaba llegando el tránsito así como para poner un señalamiento, y ya en lo que me orillaba vi que ya había 2-3 carros ahí ponchados. Total que mi rin, que era un rin de fierro, de esos los normales, porque mi carro no es la versión de lujo, se había pues abollado, ya no servía el rin. Cambié la llanta y al día siguiente dije, pues voy a buscar en un Yonke alguna de estas llantas genéricas, un rin genérico. Y entonces, pues aparte andaba medio apretado de dinero, andaba yo buscando el más económico, y pues no quise ir a una agencia, ni quise ir a un lugar donde vendieran llantas. Yo me fui a los Yonkes, a ver, dije, pues a fuerzas encuentro un rin de estos de fierro, ¿no? Que son muy comunes. Y entonces, buscando, de repente llegó un Yonke y le digo, oye, anda buscando el rin de un Mazda 3, y lo otro. Me dice, tengo los 4 rines de aluminio deportivos. Y yo luego empecé a hacer cuenta y dije, te los dejo en 5,000 pesos los 4. Fui a conseguir el dinero como pude, hermanos, y regresé lo más rápido que pude. Ahí está, cámbieselos. En lo que se le estaban cambiando, llegó el dueño del Yonke a regañar al que me había hecho la oferta, porque pues sí, era una muy buena oferta. Pero si a mí me hubieran dicho, oye, ¿estás dispuesto a que de esta llanta, que 5,000 pesos, gastar 5,000 pesos por este rin? Pues yo les hubiera dicho que no. Pero ya cuando cambia lo que tú vas a adquirir, entonces el dinero, lo que vas a dar a cambio, tiene otra perspectiva.
¿verdad? Y hemos escuchado que muchas veces el precio de esto es por la oferta y la demanda. Lo que determina el precio de las cosas es la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio se tiene que ir para abajo. Y cuando hay muy poca oferta, pero mucha demanda, entonces el precio se dispara muchísimo. Y eso es lo que en la economía aquí, mundial, aquí lo que nosotros conocemos, entendemos como el precio. Entonces depende de esto, pero en el reino de los cielos entendemos que no tiene que ver con la oferta y la demanda, no tiene que ver con cuántos están buscando el reino de los cielos, sino que es algo mucho más valioso, hermanos. Y entender esto es lo que puede salvar nuestro corazón. ¿Y cuál es, hermanos, la opción, la alternativa? Porque cuando escuchamos esto, ¿verdad? Nosotros aquí como cristianos, y tal vez los que lo escuchen ahí más adelante en YouTube y todo eso van a decir, no, pues yo no quiero tener nada que ver con los cristianos. Precisamente porque eso, porque yo quiero algo nomás que traiga balance a mi vida. Yo no quiero que me anden diciendo de que tengo que estar dispuesto a dejarlo todo. Quiero que me hablen acerca de algo que me va a costar todo. No quiero acercarme a eso. Pero hermanos, dejamos de ver la alternativa. Y un ejemplo muy claro acerca de la alternativa de esto, hermanos, lo encontramos en Josué. No sé cuántos recuerdan la historia de Acán. Acán fue un hombre que terminó su vida y que lo tomaron con todas sus cosas, toda su familia, los mataron y les prendieron fuego. Una historia terrible, pero ¿por qué? Dice, acá mismo cuenta la historia, yo creo que ustedes ya la han escuchado, que él vio un manto babilónico y vio unas piezas de oro y vio estas cosas, y entonces te vas dando una idea de cómo funcionó eso. Y cuando lees la historia de Acán dices, ay, pobre Acán, pues a lo mejor él no sabía que ese podía ser el castigo. Yo creo que sí sabía. Yo creo que de alguna manera sí entendían, habían caminado por el desierto, habían visto milagros, habían visto delante de Moisés lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Habían visto a este hombre que lo habían apedreado por recoger leña en el día de reposo. Yo creo que Acán tenía una idea, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y en su respuesta misma nos damos cuenta de lo que sucedió en el corazón de Acán, porque no fue un vistazo lo que él dio, ¿verdad? Con un solo vistazo no se dio cuenta que era un manto babilónico. ¿Cómo se pudo haber dado cuenta que era un manto babilónico? ¿Cómo se pudo haber dado cuenta cuántas piezas de plata y oro eran? Fue una decisión que Acán vio, pero en vez de pasar, en vez de acatar lo que el Señor había dicho de seguir destruyendo, entró a donde estaban, ¿verdad? Y lo tomó el manto y le hizo así. Y a lo mejor se lo probó y dio la casualidad que le quedaba perfecto de las mangas, y de largo también le quedaba perfecto, y que lo sintió muy suave, que lo sintió muy rico, y luego empezó a ver las monedas y empezó a probarlas y ver que eran de buena calidad y que era una cantidad suficiente como para liquidar sus deudas o para cambiar la situación de su familia, y le empezó a dar lugar a esta idea de tenerlas, hasta que el costo, que muy seguramente él ya entendía que requeriría tal vez ese final tan trágico, hasta que ese costo dejó de importar. Estuvo ahí jugando, estuvo ahí entreteniendo la idea de tener eso como su posesión, hasta que el costo tan alto que representaba el desobedecer la voz de Dios fue insignificante. Y hermanos, eso es lo que sucede en el corazón del hombre. Yo creo que todos hemos escuchado cómo funciona nuestra mente, que si tú tienes algo en tu mente, algo en lo que tú estás constantemente pensando, tu corazón, tus acciones se van dirigiendo hacia allá, ¿verdad? Escuchamos de los atletas que van a las olimpiadas, ellos tienen una imagen clara, se ven ellos mismos ganando, se ven ellos mismos recibiendo el premio, se levantan a las 4 de la mañana y pagan todo este precio, pero ellos tienen
una idea en su mente de lo que va a ser la recompensa. Y yo creo que con Acán es un ejemplo completamente negativo de lo que sucede en el corazón humano cuando abrimos la puerta a entretener esta idea de poseer algo. Y recuerdo había unos comerciales de la Lotería Nacional, no sé cuántos lo ven, que decían ya me vi. Y querían plantar en la idea de todos los que vieran ese comercial que te vieras a ti mismo ganando la lotería. Y porque sabían que si entre más la gente empezaba a darle rienda suelta a su imaginación en cuanto a ganar la lotería y lo que iban a hacer y como no, yo lo voy a repartir con mi mamá, mi abuelita y nomás una parte para mí, lo voy a donar y bueno, de alguna manera te vas haciendo ideas ahí y entonces es más fácil que compres tu boleto. Y hermanos, así pasa con el reino de los cielos. También nosotros, hermanos, tenemos que contar, tenemos que estar viendo lo que ese tesoro significa. Algo que me llama también la atención, hermanos, es cómo estos hombres decidieron vender, dice así específicamente del primer hombre, ¿verdad? Que lo escondió y gozoso por ello va y vende todo. Hay un gozo, hay una alegría previa al vender todas nuestras cosas, porque a lo mejor nos duele vender todas nuestras cosas y pensamos que el cristianismo es así, pensamos que el reino de los cielos es así, una vida de estarnos martirizando porque sabemos que va a haber algo, pero cómo Jesús incluyó ese pequeño detalle de un hombre que el simple hecho de saber que ese tesoro podía ser suyo lo llenó de gozo. Y como cristianos, hermanos, y como hijos de Dios, entendemos que el gozo puede llenar nuestro corazón aún en la pérdida, aún en medio del dolor, aún cuando vamos en camino a deshacernos de todo. Y nadie que lo viera a este hombre lo iba a entender, porque nadie había visto lo que este hombre vio. Y nadie sabía lo que este hombre sabía acerca de ese campo. Y si a alguien le hubiera preguntado, ¿verdad?, ¿por qué haces eso? Pues no sé qué respuesta hubiera dado él, pero no lo entenderían. No entendería el por qué te deshaces de todas las cosas. Y para el mundo es locura alguien que decide rendir todo a los pies de Cristo, su talento, sus habilidades, su capacidad, su tiempo, tu juventud, tu sexualidad, todo esto que el mundo tiene ideas y planes para decirte aprovéchalas de esta o esta otra manera, tú que tienes, aprovéchalo así. Y cuando cristianos dicen yo voy a rendirlo todo para ganar algo más, no hace sentido. No hace sentido hasta que estás dentro del reino de los cielos. Y Pablo, hermano, nos habló acerca de cómo nosotros podemos llenar nuestro corazón de este gozo, cómo podemos ver más allá del costo del reino de los cielos. Y dice que ni ojo vio ni oído entró, ni ojo vio ni oído oyó, ni entró en el corazón del hombre, ¿verdad?, lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Imaginemos eso, hermanos. No ha visto un ojo humano, ni nadie ha podido escuchar, un oído humano ha podido escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ni siquiera ha entrado en el corazón, en la imaginación. Y esta era una verdad y una realidad que tenía Pablo en su corazón, que por ello decía: yo puedo sufrir penalidades. Por eso es que yo he sufrido el despojo de todas mis cosas, he incluso sufrido los latigazos, los azotes, el hambre, la desnudez, el naufragio, porque tenía la recompensa y él estaba saboreando y él estaba contando y él se estaba imaginándose a sí mismo, poseyéndola. Y se veía a sí mismo así como probando, como Acán probó su manto babilónico. Así Pablo estaba contando el ser revestidos de la gloria de Cristo Jesús, ¿verdad?
Dice, tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria que vendrá. Y esa era la realidad de Pablo, y ese es lo único que puede llevarnos, hermanos, a pagar, a costear el costo, ¿verdad? Valga la redundancia, del reino de los cielos, de saber y entender lo que esto significa. Significa que frente a la oportunidad de ganar algo, pero perder a Cristo, simplemente no estamos dispuestos a eso. Simplemente no estamos dispuestos a perderlo a Él. Creo que recuerdan el himno, ¿verdad? Un himno hermoso que se llama Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo que el oro. Prefiero a Cristo que lo que este mundo da, que su aplauso, que su fama. Prefiero ser guiado por esa mano, dice en inglés, prefiero ser guiado por esa mano que fue perforada con un clavo. Y hermanos, cuando muchas veces nosotros pensamos que necesitamos arrepentirnos de algunos pecados, de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, lo primero a lo cual nos invita el Espíritu Santo es a arrepentirnos de no atesorar y de no amar a Cristo Jesús, porque si viéramos cuán valioso es Él, no hay razón para la cual andemos detrás de todas las cosas. A veces pensamos, ¿verdad?, que nuestros deseos son demasiado fuertes. Y C.S. Lewis decía que al contrario, nuestros deseos son demasiado débiles, porque nos conformamos con una versión tan reducida y tan aguada de lo que Dios tiene, de lo que realmente anhelamos. Si nuestros deseos fueran lo suficientemente fuertes para arrastrarnos, nos llevarían directamente a Cristo, porque es lo mejor. El problema es que fácilmente nos conformamos con otras cosas que no nos llenan, que nos dejan igual de vacíos. Y necesitamos arrepentirnos de no ver en Cristo Jesús como nuestro más grande tesoro, porque cuando logramos tener esto, cuando logramos ver el valor de Cristo Jesús, el valor del reino de los cielos, nuestros deseos se alinean con eso. Porque así está el corazón humano diseñado. El corazón humano desea algo tan bello, tan hermoso, pero muchas veces nos conformamos con lo que este mundo ofrece y no nos vamos por lo que realmente queremos. Y necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que Él nos ayude a poder ver el costo tan grande, primero, que Él pagó por nosotros. Cuando hablamos, ¿verdad?, que el Evangelio es algo tan terrible y tan glorioso. Es terrible porque nos pide más de lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer, pero nos ofrece más de lo que nosotros estamos dispuestos a pedir.